Bueno, un aspecto fundamental para entender lo que es la tradición oral es el propio concepto de lo que es lo popular. Y en ese sentido, Alfonso Reyes tiene un magnífico texto en el cual revisa lo que implica lo popular. Este texto al que me refiero fue publicado originalmente el 27 de junio, el 3 y el 17 de agosto de 1941, con el título Marcias o del tema popular en la prensa de Buenos Aires. Ese texto tuvo, lo cual era muchas veces un trabajo que hacía Alfonso Reyes, distintas versiones, porque lo vuelve a publicar en México, en el Nacional, en 1943, en una versión más reducida, y finalmente reelabora la versión argentina y la amplía en una versión que sería definitiva para la colección de ensayos, que es la experiencia literaria publicada en el 42. Hay que señalar que en esta versión del 42 suprime todo lo que era una introducción a este artículo. Creo que es importante ver cómo el planteamiento de lo que es la tradición oral se imbrica con lo que es lo popular y con lo que es una reflexión sobre las vías de la propia creación literaria y de la transmisión de la literatura. El artículo va a discutir términos como tradicional, popular, folclórico, el problema que implica la delimitación de temas, autores, períodos y la propia configuración de un tipo de literatura. Él va a revisar en su artículo distintas manifestaciones que se transmiten oralmente. Lo mismo va a tocar frases hechas, adivinanzas, juegos de palabras, y va a tratar precisamente de distinguir aquellas que pueden ser populares y, en este sentido, populares como pertenecientes a un acervo colectivo, a lo cual añadiría yo, y construidos desde una perspectiva de una estética común. Y por el contrario, aquellas que derivan de una posición culta y que tratan de imitar esta estética, con el riesgo que implica la invención de tradiciones, lo cual tendrá que ver con otro problema que le preocupaba fundamentalmente a Reyes, y es cómo existe esta tradición mexicana, o en última instancia, lo mexicano situado en un contexto americano, hispánico y en una perspectiva mucho más amplio de la cultura occidental. Entonces, no era gratuita su reflexión sobre la posición de lo que era lo popular, porque a final de cuentas a él lo iba a llevar a reflexionar sobre lo que quería decir la situación de la cultura mexicana en el ámbito de la propia cultura occidental. Va a tratar de corridos, de canciones, de coplas, va a tratar de separar algunas en las cuales él ya entiende que no son populares, va a hablar de juegos de muchachos, de cuentos y de teatro popular. El artículo además tiene el valor para quienes nos interesa esta tradición de que reproduce ejemplos. Y esos ejemplos muchas veces provienen de su propia tradición oral. No es que haya acudido a fuentes escritas para poner las citas de coplas o de canciones o de juegos. Digamos que tiene 8 coplas, 4 fragmentos de romances y 2 de juegos infantiles que hacen que el propio artículo sea ya una fuente de documentación para lo que es el acervo de tradición. El texto creo que se puede, interpretar o valorar de varias maneras. Una manera que me parece interesante la ha planteado Adolfo Castañón, y es de que este texto podría formar parte de lo que él ha llamado esta antología mexicana. O sea, estos textos que se refieren a su configuración de una tradición. Él nos dice y relaciona el texto de Marcias con otros que les llama de entonación mexicanos. La mano del comandante Aranda, silueta del indio Jesús, glosas de mi tierra, cara y cruz del cacto. Entonces también podríamos ir incluso más lejos. ¿Hasta qué punto este texto también está en relación con Visión de Anáhuac, con Letras de la Nueva España? Solo que aquí tendremos no solamente una visión desde una perspectiva de lo mexicano,
sino también lo que es el asumir ciertas ideas, ciertos planteamientos, cierta metodología derivada de su contacto con todo lo que es la sección de filología del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Esto es, por un lado vamos a tener la tradición del propio Ateneo de la Juventud, con una perspectiva de lo mexicano, buscando romper con una posición probablemente positivista, y por otro lado la entrada en contacto con una institución derivada del krausismo en España, que lo que va a tener es una propuesta de rechazo a las posiciones románticas. En ese sentido, lo popular se vuelve especialmente interesante, porque lo popular es una construcción, a final de cuentas, romántica, que se rescata en el siglo XX y entra todo un planteamiento sobre lo que va a implicar folclore, lo que va a implicar tradición. Y en ese sentido creo que, si bien la obra de Alfonso Reyes, como todas las obras que son en muchos tomos, tienen el riesgo de envejecer. Y para estas obras difícilmente hay cápsulas de L'Oréal. Las arrugas se notan. Pero en ese sentido, este texto creo que sigue siendo vigente. O sea, la discusión sobre lo que es popular sigue pudiendo manejarse con las herramientas que nos estaba ofreciendo don Alfonso. Creo que la posición derivada desde 1909 del Ateneo va a pasar por elementos que van a entrar en juego, en equilibrio, en contraste, en elemento complementario con lo que le sucede en su exilio madrileño. Las discusiones de amigos, las discusiones del Ateneo, con esta búsqueda donde reconocemos que incluso textos como La rama dorada de Fraser, las posiciones de Vasconcelos, van a reproducirse en la casa del número 32 de la calle de Pardiñas, en el barrio de Salamanca, en Madrid. O sea, una casa a la cual podía llegar Antonio Solalinde, relacionado con el Centro de Estudios, o podía, como en 1917, Pedro Enríquez Ureña, estar ahí. Y en ese sentido yo recordaría los propios planteamientos de Enríquez Ureña sobre lo popular, cómo él lo plantea en sus estudios, que están en una línea muy directa con las propias posiciones de Reyes. ¿Cuál es la diferencia? Que Reyes asume las posiciones pidalinas. No en balde, o sea, como se nos ha dicho, lo mismo era un ambiente amistoso que Reyes estaba con Solalinde y Moreno Villa en el Ventanillo de Toledo, sitio de reposo dominical, por el que pasaban lo mismo Medina Beitia, Marcel Batallón, o desde el que podían ir a la casa en la Sierra de San Rafael a ver a Menéndez Pidal y seguir en diálogo sobre este problema. Ahora, para la época en que se publica Marcias, Menéndez Pidal ya había dado a conocer 3 textos que son fundamentales. Por un lado, la antología, o sea, obra de creación de Menéndez Pidal, de Flor Nueva de Romances Viejos, pero también había publicado lo que es poesía popular y poesía tradicional en la literatura española, y desde luego las conferencias fundamentales sobre el romancero dadas en la Hispanic Society de Nueva York en 1909, donde se acuña este término de tradicional para empezar a distinguir aquello que pertenece al acervo colectivo, que vive en variantes de aquello que asume la colectividad pero que no puede incidir, y distinguirlo del propio concepto de folclórico. O sea, en ese sentido podemos situar la obra de Reyes en una confluencia de líneas. Por un lado, la revisión que él puede hacer desde los planteamientos románticos de lo que es la literatura popular y lo que implica la tradición oral, las posiciones derivadas desde los planteamientos del Ateneo de la Juventud, las reflexiones que surgen del krausismo y su propia reflexión sobre su tradición, o sea, cómo entiende él la tradición por ser un transmisor. O sea, en ese sentido, Alfonso Reyes era un polígrafo y no podía estar al margen de lo que era la tradición oral y popular mexicana. Entonces, el artículo es muy interesante porque revisa desde las posiciones más antiguas, las de los hermanos Grimm de 1812, pasa por Benfi, por Coscan, hasta terminar con Fraser y La rama dorada. Una obra que posiblemente fue discutida con sus colegas del Ateneo, que hubo un planteamiento sobre lo que quería decir esta visión de ritualización de la tradición. En ese sentido, entra también Alfonso Reyes en diálogo
con sus propios contemporáneos desde la perspectiva académica. Nadie va a pensar que una figura como Alfonso Reyes se compara con Aurelio Espinosa, el profesor de Stanford. Sin embargo, para Reyes, Espinosa es una de sus fuentes, con todo lo que implicaba sus trabajos en California, su recolección de cuentos en España y lo que él veía que en México no se estaba haciendo. O sea, hasta qué punto él ya veía el riesgo en México de la invención de una tradición, por falta de rigor en la construcción de la propia investigación. Él, en su artículo, ya nos está hablando lo mismo de Aurelio Espinosa, que poner como ejemplo lo que dice en el apéndice Adolfo Salazar, ya exiliado en el colegio, en la obra Las grandes estructuras de la música, publicada en México en 1940. O sea, cuando él está publicando su artículo en Argentina, 13 años después, ya está teniendo como referencia la obra de Salazar. En ese sentido, yo rescataría 3 elementos que él toma para discutir lo popular. Lo popular como simpatía y difusión, lo popular como un asunto, como un contenido semántico, y lo popular como carácter social. Para él es muy claro que popular, en su acepción más común, es todo aquello que goza de gran difusión. Y ahí él empieza a ver el riesgo. Dice, de acuerdo, desde Menéndez Pidal se plantea que todo texto tradicional primero fue popular. Entonces, en un momento hay que reflexionar lo que estamos entendiendo. Y él nos dice que las populares canciones de Agustín Lara no son canciones populares, a pesar de la difusión que tienen. Porque precisamente, en última instancia, Agustín Lara, pues a lo mejor con todo el escándalo que puede hacer, sea el último poeta modernista y no, desde luego, el que parte de la tradición popular. Entonces, una cosa sería, para Reyes, lo popular como asunto y otro, lo popular como una función temática. De esta suerte, como él mismo demostró, Góngora era un poeta exquisito y culto por antonomasia, que podía acercarse a los temas populares e incluso generar obras de carácter popular. Y finalmente, el tema popular no tiene la menor implicación de clase social. Una discusión con la cual hubiera él entrado agradablemente, y creo que con más argumentos, con los antropólogos de la década de los 60, que decidieron concebir lo popular en relación con un contexto social. Y él pone como ejemplo la obra de Virliti, Picaruelo de París, que dormía en las calles, que no tenía ni oficio ni beneficio, y que sin embargo su obra no es poesía popular, sino poesía culta. Y por el contrario, mencionaba lo que pasa con el Marqués de Santillana, que cuando nos deja los refranes que dicen las viejas tras el fuego, es una obra de eminente carácter popular. Entonces, en ese sentido, en estas discusiones sigue estando vigente Reyes. Creo que podemos forzar el anacronismo de que incluso discute con corrientes y modelos que vinieron después de su tiempo. En otro sentido, también podemos hablar de que lo popular, la creación de estos términos, puede surgir desde las obras de una estética individual. Esto es, el tenorio y sus derivados, por ejemplo, hoy en día, y ya en la época, desde luego, de Reyes, podía hablarse que pertenecían a un acervo popular, aunque su fuente y su origen fuera claramente culto, desde que lo situemos con los cuentos tradicionales medievales, las versiones del burlador y la misma reinterpretación de Zorrilla. Entonces, en este sentido, Reyes va a pasar a lo que es el contexto ya concretamente en México y temático. Él nos dice, y en este sentido a mí me interesa particularmente por el tema, llevo agua a mi molino, en el racimo de temas populares el romance es la rama de oro. Los romances viejos comienzan a aparecer en España desde el siglo XV y siguen vigentes. Llegan a América con los conquistadores y hacen una tradición, generan textos derivados. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos textos se van a transformar
y nos van a generar el corrido. Y lo mismo que vivieron en el siglo XVI los romances en pliegos sueltos, los corridos van a estar presentes en las hojas volantes, en los cuadernillos de Vanegas Arroyo. Pero ¿qué ha pasado? Ha cambiado el tono, ha cambiado el estilo. Y entonces tenemos las posiciones que buscan todavía el juglar, cuando lo que se está hablando es del texto noticiero revolucionario, que es distinto. Pero, ¿qué pasa? Que hay que recoger estos textos, hay que conocerlos. Y él dice en uno de estos apéndices en Marcias: hace tanto que sueño con una cruzada de los escritores de América para recobrar los tesoros de nuestra literatura popular. Esos entusiasmos abstractos por descubrir en lo americano un carácter propio, esa estéril gritería sobre las normas nuevas que América ha de imponer al mundo, serán todo lo curiosas que se quiera, pero no tendrán más valor que el de la bravata y en el menor caso el de la buena intención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por un lado, los americanos reconocerse que tienen más en común cuando se comparan con el Amazonas o con el Río de la Plata que cuando se comparan con el alemán o con el inglés. Pero eso no quiere decir que se generen las normas que se imponen. No hay que olvidar el hogar humilde por admirar la grandiosidad del palacio de enfrente. Pero él nos está dando ya un planteamiento sobre lo que implican las normas, sobre lo que hay que hacer. Y aquí está nuevamente presente su exilio madrileño y la sección de filología del Centro de Estudios Históricos. Y dice: las reglas popularizadas en España por don Ramón Menéndez Pidal y su esposa doña María, y aquí yo acotaría, es curioso, porque de doña María Goyri casi nadie se acuerda. Se acuerda del trabajo de esta mujer extraordinaria, tan brillante, pero que le tocó la mala suerte de nacer en un mal momento. A ella se deben muchas cosas. Lo primero, la paciencia de aceptar como viaje de bodas ir a recorrer la ruta del Cid. Eso se trata de ser una mujer con mucho valor. No cualquiera lo hace. Pero entonces, esas normas que nos plantea la escuela pidalina, y él las resume muy simplemente en que se anotan el nombre, edad y naturaleza de las personas que provee el testimonio, así como las modalidades fonéticas de su habla, procurando en suma dar la impronta casi fonográfica al relato en cuestión. ¿Cuántas veces uno se lo tendría que mandar a las instancias privadas y oficiales que en México recogieron la tradición después de don Alfonso y olvidaron estas recetas? Marcias, o del tema popular, no es posiblemente una obra central en la inmensa producción de Alfonso Reyes, pero creo que sí es un buen ejemplo de su inteligencia, erudición y conocimiento de los fenómenos literarios. Y sobre todo, es un texto con el que hoy en día es posible seguir dialogando en la perspectiva de aclarar el problema de la tradición oral y entender lo que es el fenómeno popular. Por lo tanto, creo que en esta rapidísima visión nos muestra que don Alfonso Reyes no es solamente un auditorio en el Colegio de México. Gracias.